El fin del mundo que respira bajo el hielo, el viento del Ártico no sopla corta, no se siente como aire, se siente como si el mismo planeta exhalara un aliento helado que puede atravesar capas de abrigo, tejidos y huesos. La región más extrema del norte es un lugar donde la naturaleza dicta sus propias reglas, un territorio donde la vida pende de un hilo y donde cualquier rastro humano parece insignificante frente a la inmensidad del hielo infinito. Este documental no trata solo del Ártico, trata de lo que oculta, porque el Ártico no es únicamente una masa helada rodeada de océanos fracturados, es una frontera activa de misterio, un santuario de secretos políticos, militares, geológicos y humanos. Es un territorio en el que los mapas han cambiado una y otra vez, donde expediciones completas desaparecieron sin dejar rastro y donde aún hoy existen zonas prohibidas, cubiertas por acuerdos internacionales y operaciones no reconocidas. Es un lugar donde las brújulas fallan, donde se escuchan sonidos imposibles y donde la historia ha probado que, una y otra vez, el hielo parece tragarse cualquier cosa que se acerque demasiado. Y todo comienza con una pregunta. ¿Qué está realmente enterrado bajo el Ártico? El silencio más antiguo del mundo. Los primeros exploradores describían al Ártico con palabras que hoy se sentirían poéticas si no fueran tan inquietantes. Un silencio que no es natural, escribió Fridtjof Nansen en 1895. Una calma que parece observarte. Quienes han pisado este terreno lo saben, el silencio del Ártico no es ausencia de sonido, es una presencia. Es un tipo de quietud que se impone. Un silencio tan profundo que, en ocasiones, se convierte en un susurro, un eco lejano que no proviene del viento. Hay quienes afirman haber escuchado ruidos bajo el hielo, golpes, vibraciones, movimientos, como si hubiera algo vivo en las profundidades. La ciencia lo llama presión de placas, fracturas, resonancia oceánica. Pero los exploradores tenían otra palabra para algo. Una historia escrita en sangre y hielo antes de que existieran mapas precisos, satélites y tecnología militar avanzada. El Ártico era un límite absoluto, un borde del mundo. La zona donde cualquier expedición exitosa se convertía en leyenda y cualquier expedición fallida en un susurro. Durante los siglos XVIII y XIX, decenas de exploradores británicos, rusos, noruegos, estadounidenses intentaron conquistar esas tierras, buscando rutas marítimas, riquezas minerales o simplemente la gloria de descubrir lo que nadie había visto. Muchos nunca volvieron. El Ártico se los llevó, sin dar explicaciones. Incluso cuando se encontraron restos, los cuerpos parecían congelados en posiciones extrañas. Algunos mostraban signos de desesperación, otros lesiones que la ciencia no supo explicar. Y en ocasiones, no quedaba nada, como si hubieran desaparecido por completo del mapa humano. Esas historias siguen vivas porque el Ártico no perdona, pero también porque algo en este lugar parece actuar con intención. La capa de secreto más fuerte, los gobiernos a lo largo del siglo XX y XXI, el Ártico dejó de ser solo un desafío natural para convertirse en el epicentro silencioso de una carrera por el control geopolítico. Hay muchas razones: recursos minerales inmensos, rutas marítimas estratégicas, posiciones militares clave y fenómenos que ningún país quiere explicar públicamente. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Dinamarca y la OTAN levantaron bases secretas, laboratorios bajo el hielo y estaciones de escucha. Algunos de estos sitios fueron oficialmente reconocidos con el tiempo, otros jamás. Y los más polémicos son aquellos que fueron abandonados repentinamente, como si hubieran encontrado algo que no sabían manejar, o como si algo los hubiera obligado a irse. El Ártico, un archivo de anomalías. A lo largo de las últimas décadas, científicos de distintos países han registrado fenómenos que simplemente no encajan, zonas donde las brújulas pierden el norte literal, no fallan por magnetismo natural, fallan de formas inexplicables. Luces no relacionadas con auroras, luces que se mueven horizontalmente, que cambian de velocidad, que aparecen en zonas donde no debería haber actividad atmosférica. Sonidos metálicos provenientes del fondo del océano captados por la NOAA, con patrones que no se corresponden a fallas, hielo o animales marinos. Temperaturas internas del hielo que aumentan sin razón como si hubiera una fuente de calor enterrada. Objetos captados por sonar, simetrías imposibles. Estructuras que parecen artificiales. Formas que no deberían existir en entornos naturales. Muchos informes fueron clasificados. Otros se hicieron públicos accidentalmente,
Algunos fueron filtrados por investigadores que no quisieron morir con estos secretos. La geografía que cambia sola el Ártico no es un continente sólido como la Antártida. Es una masa de hielo flotante, un océano entero cubierto por placas que se rompen y chocan entre sí. Esto lo hace aún más impredecible. Aquí un mapa puede quedar obsoleto en cuestión de semanas. Las corrientes cambian. El hielo se mueve como si estuviera vivo. Islas aparecen y desaparecen. Pasajes marinos se abren y luego se cierran para siempre. Es un laberinto que se transforma con el tiempo. Un lugar donde incluso los satélites fallan. Un sitio donde los marineros experimentados no confían en sus propios instrumentos. Y así, desde hace más de un siglo, los seres humanos han intentado descifrar este rompecabezas, con más preguntas que respuestas. La pregunta prohibida, ¿por qué aquí? ¿Por qué el Ártico es un punto de interés extremo para las mayores potencias del mundo? ¿Por qué hay zonas restringidas para científicos, para turistas, incluso para aviones? ¿Por qué algunos mapas muestran áreas borradas o alteradas? ¿Por qué hay proyectos que comenzaron con mucho presupuesto y fueron cancelados sin explicación? Lo más inquietante no son las preguntas, sino que las respuestas nunca llegan, y cuando llegan, llegan incompletas, o contradictorias, o demasiado ensayadas. Es como si detrás del hielo hubiera una historia que los gobiernos intentan controlar desde hace décadas. Exploradores que juraron ver cosas inexplicables. Hay testimonios registrados, no leyendas, no rumores, de expediciones científicas modernas que describen luces azules bajo el océano, ecos que respondían al sonido humano, objetos que se movían bajo el hielo, cambios abruptos en el clima en cuestión de segundos, sensaciones de ser observados en territorios deshabitados, sensores electrónicos que fallaban simultáneamente, mareas y corrientes que se comportaban como si tuvieran voluntad. Estas declaraciones existen en diarios personales, entrevistas filtradas y documentos que se hicieron públicos sin querer. El Ártico tiene memoria. Este es un lugar donde todo se conserva. Lo que queda atrapado en el hielo queda atrapado para siempre. Restos de barcos, herramientas antiguas, cuerpos, pistas, estructuras metálicas. Muchos han sido recuperados. Otros permanecen ahí, congelados, esperando. Y lo más intrigante es que, según varios informes geológicos, hay cosas bajo el Ártico que son más antiguas que la humanidad misma. No hablamos de fósiles, no hablamos de minerales, hablamos de estructuras. Estructuras que no deberían estar ahí, estructuras que ningún país quiere investigar de forma pública, estructuras que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la Tierra. Un lugar donde la ciencia y el mito se mezclan. El Ártico es uno de los pocos lugares del planeta donde las teorías científicas, las leyendas antiguas, los relatos militares y las conspiraciones modernas parecen encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Civilizaciones perdidas, entradas subterráneas, energías desconocidas, tecnología antigua, criaturas no catalogadas, fenómenos no naturales. Algunos relatos son exagerados, otros no, y lo más inquietante, muchas historias, por diferentes culturas, describen lo mismo, desde pueblos nórdicos hasta pueblos indígenas del Ártico, pasando por textos rusos antiguos. Todos hablan de algo oculto al norte. Bienvenido al documental Los secretos ocultos del Ártico. En este viaje revelaremos exploradores que desaparecieron en pleno siglo XIX, misterios que incluso hoy no tienen explicación científica, bases secretas que existieron y fueron borradas de los registros, operaciones militares ocultas, anomalías que desafían toda lógica, teorías prohibidas que podrían tener fundamento real, fenómenos que continúan ocurriendo, pero nadie menciona. Este no es un simple documental. Es un camino hacia el borde del conocimiento humano, un viaje al centro del silencio más antiguo del mundo, un encuentro con un territorio que respira, observa y guarda. Este es el Ártico, este es su secreto, y hoy comenzamos a descubrirlo. Exploradores perdidos del Ártico, el norte que devora hombres antes de que existieran satélites, radares y mapas exactos. El Ártico era una gigantesca franja en blanco en los atlas del mundo. Para muchos marineros del siglo XIX, era un desafío, un misterio y una tumba al mismo tiempo. El norte estaba lleno de relatos de criaturas marinas, tierras desconocidas y rutas que prometían riquezas, pero también estaba lleno de advertencias. Los marineros veteranos decían que el norte come a los hombres vivos. Otros decían que el hielo camina, como si fuera un ser consciente. Y había quienes juraban que en las noches más frías se escuchaban voces bajo la superficie helada.
Aunque hoy muchos llaman a estas historias supersticiones marineras, lo cierto es que docenas de expediciones completas desaparecieron sin dejar rastro, y lo más inquietante, algunas dejaron pistas que jamás lograron explicarse. En 1845, Sir John Franklin, un oficial británico con experiencia polar, partió de Inglaterra con 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. Eran naves modernas para la época, reforzadas y preparadas para atravesar el pasaje del noroeste, una ruta marítima que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. Franklin y 129 hombres desaparecieron. Durante años, no hubo señales, ni mensajes, ni restos, nada. Era como si los barcos hubieran sido tragados por el hielo, o por algo más. Los primeros hallazgos inquietantes años después, cuando las autoridades enviaron expediciones de búsqueda, encontraron objetos esparcidos de forma extraña, cajas cerradas a miles de metros de separación, restos humanos en posiciones que no coincidían con una muerte natural, huesos con marcas que sugerían desesperación extrema. Pero lo más perturbador no era eso. Era el diario encontrado en la isla del Rey Guillermo. El hielo se mueve por sí mismo, no como una masa, sino como algo vivo. No hay forma de explicarlo, solo lo vemos. Algunos hombres dicen haber visto luces bajo el hielo. Hay noches donde el aire vibra. Estas frases, aunque breves, encendieron teorías que van desde fallas en el hielo hasta fenómenos inexplicables. Los cuerpos encontrados, hechos que no encajan cuando se encontraron algunos restos congelados, estaban casi intactos, como si llevaran muertos menos de un año, pero habían pasado más de una década. Esto desafía la descomposición normal en condiciones polares. Los análisis modernos mostraron niveles altísimos de plomo, signos de exposición a temperaturas extremas, marcas inexplicables en huesos, fracturas sin explicación accidental, posiciones corporales anormales, como si estuvieran huyendo de algo. El caso Franklin es oficialmente resuelto, pero las inconsistencias siguen vivas. La antigua cultura inuit afirma que los exploradores no estaban solos en el hielo. Hablaban de Kayupiyuit, seres que acechaban en la oscuridad bajo la capa congelada. ¿Mitología, o algo que vieron Franklin y sus hombres? En 1596, Willem Barents, un navegante neerlandés, lideró una expedición hacia el norte en busca de una ruta hacia China. Lo que encontró fue una isla que no figuraba en ningún mapa, Novaya Zemlya, un lugar donde el frío era tan brutal que los árboles crujían como vidrios rotos. El barco quedó atrapado en el hielo. Los hombres construyeron una cabaña en tierra firme. Barents anotó en su diario: el sol desaparece más tiempo aquí que en cualquier otro lugar visitado. El silencio es absoluto, y sin embargo, escuchamos algo debajo. En sus apuntes describe ruidos metálicos, golpes profundos y vibraciones que recorrían el suelo congelado. Para él, eran fenómenos naturales. Para los marineros, eran signos de que la isla estaba viva. Finalmente, Barents murió antes de que sus hombres lograran escapar. Pero lo más extraño ocurrió siglos después. Restos que no deberían existir. Cuando se redescubrió la cabaña en 1871, todo estaba perfectamente preservado, herramientas intactas, ropa sin daños, utensilios en buen estado, restos de alimentos congelados. Era como si hubieran vivido ahí hace apenas semanas, no como si hubiera pasado más de 250 años. Los historiadores no pueden explicar ese nivel de preservación. Además, encontraron objetos metálicos parcialmente enterrados en el suelo congelado, pero su origen no podía ser del siglo XVI. ¿Restos de otra expedición, o algo aún más antiguo? En 1881, Adolphus Greely lideró una misión estadounidense hacia el norte de Groenlandia. El objetivo era la ciencia, recopilar datos climáticos y cartográficos, pero el Ártico tenía otros planes. Fueron ubicados más al norte que cualquier expedición anterior, y nunca llegó el barco que debía rescatarlos. Los hombres quedaron atrapados. La comida se agotó. El frío alcanzaba los menos 50 grados centígrados. Y así comenzó uno de los episodios más oscuros en la historia de la exploración. Diarios que no deberían existir. Cuando se encontraron los diarios del equipo, los rescatistas descubrieron que los escritos eran cada vez más erráticos. El hielo no está quieto. Luces. Vimos luces en el cielo, pero no eran auroras. Algo camina ahí afuera. No es humano y no es un oso. Escuchamos pasos, pero no hay huellas. Las brújulas giran como locas. Muchos investigadores atribuyen estas frases a la desesperación y la falta de comida. Pero ¿por qué estas observaciones coinciden con los relatos de otras expediciones centenariamente separadas?
los cuerpos y lo inexplicable cuando encontraron lo que quedaba del campamento, la escena era aterradora. Cuerpos congelados en posiciones de defensa, un cadáver con el rostro hacia el cielo, ojos abiertos, como si hubiera visto algo aterrador, marcas extrañas en huesos y ropa, distancias imposibles entre cuerpos, como si hubieran sido arrastrados sin dejar rastro. Incluso los rescatistas describieron el ambiente como sobrenatural. El aire estaba denso, no soplaba viento, era como estar dentro de un vacío. Lo más perturbador, unos pasos fueron escuchados mientras examinaban la zona, pero no encontraron huellas, ni rastros, ni animales, nada. Roald Amundsen, el hombre que conquistó la Antártida, desapareció en el Ártico en 1928 mientras intentaba rescatar a una expedición italiana. Amundsen sabía navegar condiciones extremas mejor que nadie, conocía rutas, vientos, corrientes, estrellas. Y aún así, no dejó ni un pedazo de su avión. Los testigos del cielo, un pescador noruego afirmaba haber visto una luz extraña en el cielo la noche de su desaparición. No era un avión, no era una aurora, se movía de forma errática. Investigadores modernos afirmaron que pudo ser un fenómeno atmosférico desconocido, una anomalía electromagnética o algo que no sabemos catalogar, pero hay un detalle más inquietante. Las señales del mar. Esa misma noche, varios barcos en la zona registraron interferencias electromagnéticas violentas. Sus brújulas fallaron, los radios dejaron de funcionar, los motores se apagaron sin razón. Todo ocurrió en un lapso de 20 minutos. Luego, silencio, ni restos del avión, ni piezas flotando, ni señales de impacto. Un explorador experimentado simplemente desapareció. El Ártico no solo se lleva cuerpos, también historias. Cada expedición perdida dejó algo atrás, diarios incoherentes, objetos fuera de lugar, cuerpos conservados de forma imposible, sonidos sin explicación, luces que no eran auroras, brújulas sin norte, mapas que no coincidían entre sí y una constante. Todos sintieron que alguien o algo los observaba, algo que no pertenece a la superficie, algo que vive bajo el hielo. Durante siglos, los marineros evitaban ciertas zonas porque el hielo cantaba. Expediciones indígenas hablaban de criaturas que imitaban sonidos humanos. Exploradores europeos afirmaban ver sombras moviéndose bajo sus barcos. La ciencia dice que son ilusiones, fenómenos de presión, refracciones de luz. Pero entonces, ¿por qué tantos relatos coinciden entre sí durante cientos de años, en culturas que jamás se conocieron? Los archivos históricos mencionan bases, asentamientos y estaciones científicas que fueron abandonadas y trágicamente engullidas por el hielo, pero otras, según documentos desclasificados, simplemente desaparecieron. Una de las más inquietantes es Camp T3, una base estadounidense instalada sobre un témpano de hielo en los años 50. Los informes oficiales explican que el hielo la quebró, pero registros de radio encontrados décadas después muestran transmisiones de socorro diciendo, algo se mueve bajo nosotros. Escuchamos pasos bajo el hielo, nunca hubo explicación oficial. Otros informes soviéticos mencionan asentamientos mineros experimentales en los 60, supuestamente dedicados a perforar capas profundas del permafrost. Sin embargo, cuando los equipos de relevo llegaron, encontraron todo vacío, cocinas encendidas, ropa tendida, pero ni una sola persona. Los soviéticos archivaron esos casos bajo la palabra clave, Yablenille, fenómeno inexplicable. Hasta la actualidad, algunas expediciones reportan estructuras enormes enterradas a cientos de metros. Nadie sabe si son restos humanos, geológicos o algo más. Muchos exploradores describen fenómenos luminosos extraños, columnas de luz azul, espirales blancas que giran en silencio y esferas luminosas del tamaño de una casa. Notas de exploradores noruegos del 1912 narran, parecían seguirnos, como si observaran. Durante la Guerra Fría, pilotos estadounidenses reportaron objetos luminosos no identificados sobre rutas polares. Algunos describían movimientos imposibles, subían en línea recta, cambiaban de dirección sin desacelerar, se detenían en pleno vuelo. Los rusos dieron a esos avistamientos un nombre, Tsar-Kolot, el rey del frío. Hipótesis modernas sugieren plasma atmosférico o microtornados eléctricos. Pero la mayoría de esos fenómenos nunca fueron replicados por la ciencia. El Ártico es considerado un desierto helado, pero algunos científicos sostienen que hay vida que no debería existir allí. En 2011, un grupo ruso recuperó un cilindro de hielo del lago Vostok, uno de los lagos subglaciales más antiguos del planeta. Lo que encontraron dentro generó debate, microorganismos desconocidos, secuencias de ADN que no coincidían con ninguna base genética terrestre catalogada.
La explicación oficial: contaminación del laboratorio. Pero los investigadores del proyecto negaron cualquier error. Si esos organismos existen ahí abajo, significa que son tan antiguos como la Tierra misma, o provienen de un entorno aún desconocido. Algunos científicos especulan sobre zonas calientes, subterráneas, ecosistemas aislados durante millones de años, que podrían albergar formas de vida que jamás han visto la luz. La pregunta inevitable es, ¿qué más podría vivir bajo kilómetros de hielo? A nivel político, el Ártico es un tablero de ajedrez. Las potencias globales no están interesadas solo en petróleo y gas, lo que realmente buscan son ventajas estratégicas. Documentos filtrados mencionan subterráneos gigantes capaces de alojar submarinos bajo capas de hielo, instalaciones de vigilancia que pueden detectar misiles desde miles de kilómetros, bases móviles diseñadas para cambiar de ubicación sin dejar rastro. Rusia posee más de 50 bases polares activas. Estados Unidos y China han incrementado su presencia en la última década. Canadá declaró parte del Ártico como zona de seguridad nacional. Pero la pregunta que circula entre analistas es otra. ¿Qué están ocultando? Algunos creen que no buscan recursos, sino información, archivos antiguos, fenómenos naturales desconocidos, o quizá, restos de civilizaciones prehistóricas atrapadas en el hielo. Hay expediciones que jamás regresaron, y otras que regresaron, pero no eran las mismas personas. La expedición del HMS Terror y el HMS Erebus, que desapareció en 1845, dejó un misterio gigantesco. Los barcos fueron hallados recién en 2016, perfectamente conservados, como si algo o alguien los hubiese custodiado. Y no es el único caso. Exploradores que vuelven incapaces de recordar días completos. Equipos de filmación que encuentran grabaciones que ellos no hicieron. Mochilas congeladas junto a huellas que terminan abruptamente, como si sus dueños hubieran sido arrancados del suelo. La cultura inuit tiene un nombre para ello. Torgait, los que viven entre el hielo. Seres invisibles que se llevan a quienes se acercan demasiado. Quizá una leyenda, o quizá un eco de algo más antiguo. En 2014, durante una perforación científica a más de 900 metros de profundidad en Groenlandia, un taladro golpeó algo que no era hielo ni roca. Cuando extrajeron el fragmento, encontraron un pedazo de material oscuro, completamente liso y geométrico. No tenía composición metálica conocida, no era roca volcánica, no era un mineral registrado. Una semana después, el fragmento fue confiscado por un equipo de seguridad internacional, y el informe fue borrado del archivo público. Los científicos que participaron declararon que el objeto parecía ser parte de una estructura más grande, como un monolito enterrado en el hielo desde antes de la existencia humana. Uno de los geólogos comentó, no es natural. Lo que sea, alguien lo puso ahí. La pregunta que quedó sin respuesta fue, ¿quién? ¿Y por qué en el Ártico? Marineros modernos, especialmente los que atraviesan la ruta del Mar del Norte, reportan un fenómeno extraño. Una luz vertical, completamente blanca, que aparece en el horizonte donde no hay nada. Los radares no registran torres, ni barcos. Pero la luz está ahí, inmóvil, recta, como una columna que sale del mar. Los inuit la llaman Nakak, el ojo que vigila. Algunos capitanes aseguran que cuando esa luz aparece, las brújulas tiemblan, los GPS pierden señal, el mar se vuelve más calmado de lo normal. En 2019, un buque ruso intentó aproximarse a la columna luminosa. Grabaron durante 12 minutos antes de que la luz desapareciera de golpe. Al revisar el video, una sombra oscura se ve ascender por la columna justo antes de que se extinga. El informe oficial dice, reflejos atmosféricos. Los marineros lo niegan. Desde el siglo XIX, hay registros de una misteriosa isla al norte de Siberia llamada Sanikopland. Exploradores afirmaban verla, dibujarla, describir montañas y luego descubrir que simplemente no estaba ahí. En 2012, un grupo científico logró localizar una masa terrestre en la misma ubicación, pero cuando llegaron, solo había hielo fragmentado. Un mes después, satélites mostraron nuevamente la silueta de la isla. La NASA realizó estudios topográficos y detectó lo impensable. La forma de la isla cambiaba, como si estuviera viva. Teorías actuales hablan de islas de hielo gigantes que emergen y se hunden, campos magnéticos alterando la topografía, fallas tectónicas activas o estructuras gigantes bajo el hielo, moviéndose lentamente. Pero entre los nativos circula una leyenda mucho más inquietante. La isla es un guardián. Solo aparece a quienes debe ver. Hay un fenómeno registrado por expediciones modernas.
Sombras extrañas que aparecen en la superficie del hielo, incluso cuando no hay sol, ni luna, ni fuentes de luz artificial. Se les llama sombras largas. Son figuras altas, delgadas, que se mueven lentamente sobre el horizonte blanco. No tienen volumen, no proyectan luz, no son humanos, no son animales, y sin embargo se mueven. En 2015, un equipo de filmación japonés captó una de estas sombras, pero al revisar el video, descubrieron que la figura no aparecía en la grabación pero sí aparecía en las fotos tomadas al mismo tiempo y no había nada en el terreno que pudiera explicarlo. Los Inuit creen que son espíritus que caminan entre mundos, presencias que no pertenecen al mundo material. Científicos sugieren que pueden ser distorsiones ópticas extremas por efecto de hielo cristalizado, pero jamás se ha podido replicar ese efecto en laboratorio. En 1957, unos científicos soviéticos descubrieron una caverna subterránea en el delta del río Lina. Dentro hallaron una cámara perfectamente circular, con paredes negras que absorbían la luz. En el centro había una estructura en forma de cápsula. Los soviéticos la llamaron la tumba, aunque nadie sabía qué era en realidad. Lo que volvió el descubrimiento inquietante fue que la cápsula tenía grabados que no coincidían con ningún lenguaje conocido. La temperatura dentro de la cámara era 20 grados centígrados más cálida que afuera. Instrumentos eléctricos dejaban de funcionar. Los científicos reportaron sueños repetitivos con figuras observándolos. La cápsula fue removida y transportada hacia un depósito militar, pero cuando llegó, estaba vacía. Desde entonces, varios investigadores afirman que la llamada tumba de Lina no era una tumba, era una puerta, o un contenedor para algo que jamás debió haber sido liberado. Los científicos lo nombraron The Hum Arctic, un zumbido grave que aparece en zonas remotas del Ártico. No es viento, no es maquinaria, no es actividad sísmica. Este zumbido se escucha a kilómetros, provoca vibraciones en el pecho, altera brújulas y relojes y puede durar horas sin variar en frecuencia. Una expedición estadounidense instaló micrófonos a blast shells para estudiarlo. Según filtraciones, el hum coincidía con pulsos electromagnéticos provenientes del suelo. Pero el dato más perturbador fue este: el sonido parecía responder cuando los científicos emitían tonos de prueba. El zumbido cambiaba de frecuencia, como si contestara. Pocos conocen los resultados. El proyecto fue cerrado al mes siguiente. En 2020, un grupo de alpinistas reportó un fenómeno increíble. Una franja de 300 metros completamente libre de hielo, en medio de un glaciar sólido. El camino parecía tallado, no derretido. Las paredes eran lisas, brillantes, como vidrio pulido. Los alpinistas recorrieron el pasaje durante 2 minutos, y luego la niebla los envolvió. Cuando volvió la visibilidad, el pasaje había desaparecido detrás de ellos. Volvieron al lugar días después. El hielo era compacto, no había señal de la apertura. Uno de ellos dijo: el Ártico nos permitió entrar, pero no volver. Exploradores modernos describen un fenómeno llamado vértigo blanco, zonas donde el cielo, el suelo y el horizonte se fusionan en una sola masa de luz. En esos lugares, los sensores fallan, el cuerpo pierde equilibrio y muchos sienten la presencia de alguien detrás de ellos, aunque estén completamente solos. Algunos pilotos aseguran que atravesar estas zonas provoca saltos de tiempo, minutos que desaparecen, trayectos que deberían durar horas y duran segundos. Arqueólogos rusos hallaron una cueva Sablashchel con paredes que actuaban como espejos deformantes, reflejaban sombras que no estaban presentes y mostraban figuras caminando detrás de los exploradores. Cuando intentaron grabarlo, las cámaras fallaron. Los nativos de la zona dicen que ese lugar es un refugio de espíritus atrapados entre dimensiones. Varias bases han reportado la aparición de un fenómeno extraño, copos de nieve que, al caer sobre objetos metálicos, producen chispas y pequeños destellos. Los científicos lo llaman nieve electroactiva, resultado de partículas altamente cargadas. Los militares lo llaman de otra forma, señal de proximidad, asegurando que estas partículas aparecen cuando hay actividad desconocida bajo el hielo. Un equipo de investigación descubrió una cavidad profunda con marcas que parecían garras y símbolos circulares. Dentro se escuchaban susurros, pero no se detectaba viento ni ecos. Al salir, todos reportaron el mismo sueño esa noche. Una figura alta, cubierta de hielo, que le señalaba un punto del mapa ártico. Ese punto corresponde a un área donde los satélites no pueden penetrar. En 1986, un carguero soviético transportaba cajas selladas provenientes del Ártico. Una tormenta hundió el barco, pero buzos lograron recuperar una caja.
Dentro había fotografías de estructuras metálicas enterradas, sombras sin cuerpo, luces saliendo del mar, cavernas perfectamente circulares y, lo más impactante, figuras humanoides congeladas, con extremidades demasiado largas. La caja fue confiscada por la KGB. Nunca se filtró nada más. Últimamente, expediciones recientes reportan zonas donde no se escucha absolutamente nada, ni siquiera el propio corazón. Un vacío total. Algunos creen que el Ártico no solo guarda secretos, el Ártico los absorbe, y a quienes entran demasiado profundo, los guarda con ellos. En conclusión, el Ártico no es solo un desierto helado, es un archivo natural, un guardián silencioso, una frontera entre lo conocido y lo imposible. Allí conviven bases militares ocultas, civilizaciones que pudieron perderse hace milenios, fenómenos atmosféricos aún no explicados, criaturas desconocidas, anomalías magnéticas y temporales, y ecos de exploradores que jamás regresaron. Todo esto forma un rompecabezas que el mundo no ha podido o no ha querido resolver. El Ártico no es un lugar vacío, es una presencia, una inteligencia antigua, silenciosa, que observa desde las sombras blancas, guardando sus secretos bajo kilómetros de hielo. Y quizá tiene una sola regla: solo muestra la verdad a quienes estén preparados para verla. Pero cada año que pasa, el hielo se derrite un poco más, y los secretos enterrados durante miles de años están empezando a salir a la luz. La pregunta no es si el mundo está listo para descubrir lo que oculta el Ártico. La pregunta es qué ocurrirá cuando lo haga. Si quieres seguir escuchando documentales y otras historias, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Gracias.